Hola, hola. Ahí mejoró un poco. Ok. Veamos. Me avisa. Casi. Bueno, ok, no hay mucho que pueda hacer tampoco. Sí. Ok. Listo, chicos. Continuemos. Recuerden que el miércoles que viene, ¿miércoles es o martes? Em, ya no me acuerdo. Bueno, la siguiente clase tenemos la prueba. Sí, el miércoles de 9 a 11. ¿De acuerdo? Hasta lo que veamos el día de hoy. Así que, bueno, ténganlo en cuenta, por favor, para, para que revisen pues lo que hemos visto, ¿no? Sobre todo los ejercicios, ¿sí? Relacionados con algoritmos y su representación utilizando diagramas de flujo, ¿ok? Y pues particularmente las funciones, ¿no? Printf y scanf, que bueno, como hemos empezado, pues, evidentemente no habrá preguntas tan directamente aplicadas a la codificación, ¿no? Pero bueno, ayer, por la clase pasada hicimos un ejercicio interesante con respecto a la función printf, así que tengan en cuenta eso también, por favor. ¿Ok? Me llama la atención que falte gente aquí, pero bueno, ya nada. Yo no tomo lista, así que ya es su responsabilidad si asisten. Ok. Esperemos que no se siga cortando. En todo caso, la grabación supongo que quedará bien y pueden aprovechar, ¿no? Por suerte es una hora nada más la clase, así que bueno. Ya, les voy a compartir la presentación y vamos a tratar de terminar el capítulo 2 que tiene que ver con la introducción a la programación. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Un segundito. Ok. Entonces, la clase pasada hablamos con bastantes detalles sobre la función printf. No sé si tienen alguna inquietud al respecto, ¿sí? Sobre la sintaxis, ¿sí? La sintaxis, es decir, cómo se usa la función, ¿no? Recuerden los elementos de cualquier función en general, ¿no? Particularmente en este caso de printf. Eh, Entre paréntesis, luego del nombre de la función, colocamos los argumentos, ¿sí? Que son texto, ¿ok? Que queremos imprimir, entre comillas dobles, y la lista de argumentos posterior que corresponde a las variables cuyos valores quiero imprimir en ese texto. ¿De acuerdo? Recuerden el especificador de formato, ¿sí? Que se coloca dentro de la parte del texto en la posición donde vamos a imprimir, ¿sí? El valor de una variable. Entonces, dentro del texto no va la variable o el nombre de la variable, sino su especificador de formato. Y en los argumentos ya especificamos la variable o las variables, ¿sí? Cuyos valores vamos a imprimir, ¿sí? Dentro del texto. Ok. Si no hay preguntas, acuérdense de que los especificadores de formato dependen del tipo de dato que quiero imprimir. Si la variable es entera, el especificador es este, porcentaje D. Si es flotante, porcentaje F. Ya saben que flotante se refiere a un valor real, ¿ya? Eh, Dentro de los reales. Y si quieren modificar el número de decimales que se imprime de ese valor real, pues entre el porcentaje y el F escriben 0 punto y el número de decimales que quieren imprimir. ¿Ya? Si quieren imprimir con printf un carácter, el especificador de formato es porcentaje C. Y si quieren imprimir una cadena de caracteres, el especificador de formato es porcentaje S. ¿Ok? Secuencias de escape. ¿Ya? Recuerden que cuando imprimimos cosas, ¿no es cierto? Hay caracteres invisibles, eh,
especiales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el salto de línea y la tabulación, ¿no es cierto? El salto de línea no es que se vea ahí como un carácter cualquiera, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se imprime? ¿De acuerdo? Para imprimir este tipo de caracteres especiales, porque al final es un carácter, el carácter de salto de línea, el carácter de tabulación, ¿sí? La comilla simple e incluso la barra invertida, o el backslash, ¿sí? Para imprimir estos caracteres especiales utilizamos la que se conoce como secuencia de escape, ¿de acuerdo? Mediante la barra inclinada, ¿sí? Se llama secuencia de escape porque hace que un carácter en particular se comporte de forma diferente, ¿sí? Si ustedes tienen la n solita, la n es un carácter cualquiera, pero si antes le ponen el backslash, ¿sí? Se convierte en una secuencia de escape para referirse a una nueva línea, ¿sí? New line, ¿no? Por eso la n. Igualmente, cuando antes de la T le ponen el backslash, esta es una secuencia para referirnos a tabulación, ¿no? Entonces, cuando queremos darle un enter, slash n, ¿sí? Perdón, backslash n, y cuando queremos dar una tabulación, pues backslash t. ¿Sí? ¿Saben lo que es una tabulación, ¿no es cierto? Un tab. Si queremos imprimir una comilla simple. Ojo, ¿no? Recuerden que las comillas simples y las comillas dobles tienen un significado especial cuando programamos. Si no queremos usarlas en ese sentido, sino imprimir simplemente comillas simples en un texto, ¿no? Para que el compilador no se confunda y al ejecutar el programa no se confunda con el significado especial que tiene, ¿no? Cuando queremos imprimir simplemente las comillas simples, backslash comilla simple. ¿De acuerdo? Puede pasar también que queremos imprimir la barra invertida en un texto, ¿no? Por algún motivo queremos imprimir la barra invertida. ¿Ya? Ya sabemos que la barra invertida tiene un significado especial, ¿sí? Pero si solo queremos imprimirla, le anteponemos otra barra invertida y lo que hacemos es imprimir esta barra invertida. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, con esas secuencias de escape. Hay otras más, ¿no? Pero no sé si tengo aquí más de esas. Las más importantes, digamos, podrían ser estas. ¿De acuerdo? Sobre todo backslash n y backslash t, es porque las vamos a utilizar mucho para organizar el texto que imprimimos. ¿Sí? ¿Por qué imprimimos texto? Para saber el resultado de un programa, en nuestro caso, ¿no? El caso de la asignatura particular. Entonces, para que se imprima medio organizado, necesitamos nuevas, digamos, enters y tabs. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando algún rato imprimamos una especie de tabla. ¿Ok? Listo. Ayer ya vimos un ejemplo de uso de la función printf, ¿no? ¿Alguien me recuerda para qué yo incluyo, para qué yo hago pongo esta línea en la cabecera del programa, ¿no? Este numeral include stdio.h. ¿Sí? A ver, por ejemplo, Johan Reyes. ¿Qué estoy haciendo en la primera línea de este código? Nada. Catherine Villasís. Tampoco. Ok. Yo le puedo decir, profe. Claro. ¿Quién eres tú? Bueno, Mateo. en esta parte de aquí está incluyendo la función int main, pero primero Ah, está no. incluyendo una librería Ya, ok. en el disco. Exacto. Ajá. La Estoy. librería es dio.h. Ya, stdio.h, ¿no? Esto viene de Standard Input and Output. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama así esta librería? Porque básicamente es un archivo que contiene el código, ¿sí? De las funciones que nos permiten hacer entrada y salida. ¿Sí? Entrada, lectura de datos, ya vamos a ver la función, y salida, output, para imprimir cosas en pantalla, ¿no es cierto? Printf. ¿Sí? O sea, esta librería la tenemos que incluir porque gracias a ella podemos utilizar la función printf. ¿Sí? Acuérdense, o recuerden, en la clase pasada también hicimos
incluimos, o pusimos un ejemplo al incluir la librería math.h, que contiene funciones matemáticas, ¿no? O sea, una cosa, trigonometría, otras más. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dentro del código, si fuese necesario, podamos utilizar esas funciones. ¿De acuerdo? Ojo con esto, por favor. ¿Sí? Entonces, esta es la cabecera del programa. Todo lo que está antes del main es la cabecera del programa. ¿Sí? Luego, el programa propiamente dicho es todo lo que está a partir del main, no dentro de la función main. Esta es la función main. Ahí, en la clase pasada ya dijimos que esto indica que la función main va a retornar un valor entero y vamos al final y resulta que sí, retorna un valor entero, en este caso el 0. Sí, hablamos también de eso, recuerden por favor. ¿Sí? Y finalmente imprimimos el mensaje hola mundo. ¿Sí? Función, entre paréntesis, el texto, entre comillas dobles, ¿sí? Parte del texto es un salto de línea, ¿no? Para separar esa línea de lo que venga a continuación, y el punto y coma que no debe faltar en las sentencias, ¿ya? Noten que aquí no ponemos punto y coma, ¿no es cierto? Al definir la función main, esta es la definición típica de una función, ¿no? El tipo de dato o tipo de valor que va a retornar, ¿sí? Abajo el retorno, ¿sí? Entre paréntesis, los argumentos o los datos que va a recibir esta función. Usualmente la main no la vamos a trabajar con ningún dato, aunque podría ser interesante hacerlo también. Entonces no hay datos de entrada. Y luego vienen las llaves que encierran, ¿no es cierto?, el código de esa función. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, este lo vamos a revisar rapidito para alcanzar a revisar la otra función, pero si nos queda tiempo, pues lo hacemos en el CodeBlocks. Espero que ya todos tengan CodeBlocks instalado. ¿Sí? No sé si tuvieron problemas instalando el CodeBlocks. ¿Alguien no pudo instalarlo? ¿Todos? Por cierto, en la prueba, antes de que me olvide, ¿sí? En la prueba les voy a pedir que que activen sus cámaras, ¿sí? En caso de que vea alguna actitud sospechosa, pues también podría pedirles que eh, habiliten su micrófono. Así que deberían tener habilitado el micrófono, o listo al menos, ¿no? Para que si les pido, pues puedan habilitarlo, ¿no? Eh, ¿Qué más? La cámara tiene que estar apuntando a ustedes y en la medida de lo posible a su rostro, ¿no es cierto? Y a su área de trabajo. Eh, ¿Y qué más? Es probable también, casi seguro que les pida que compartan su pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, al compartir todo su pantalla, pues yo podré monitorear y registrar también a través de la grabación todos los pasos, ¿no? ¿Sí? Pues, a veces eh, hay, hay ocasiones en las que, no sé, han pasado media hora sin escribir nada y después de un momento al otro ya está escrito el código, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, pues, llaman la atención al menos, ¿sí? Así que también, como les había dicho, hay una herramienta. Bueno, en este caso no van a programar, ¿sí? Am, Déjenme pensar. Mm, Probablemente no, la primera prueba generalmente no tomo práctico, pero estoy pensando en tomarles algo. No, no, todavía no. Pero en todo caso, aplica lo que digo, ¿no? Compartir la pantalla, ¿sí? Habilitar la cámara. Vamos a compartir la pantalla. Es decir, lo que pasa es que esta primera prueba es básicamente en el aula virtual, ¿no? Entonces es un poco distinto. Pero estén preparados para compartir su cámara, su micrófono y su pantalla, ¿de acuerdo? No pueden utilizar, bueno, en realidad podrían utilizar material alterno, ¿no es cierto? Sus diapositivas, por ejemplo, sus notas, pero dada la corta duración que tendrá la prueba, pues no creo que sea tan conveniente que pierdan tiempo en eso, ¿no? Sino mejor estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, eso por favor, ¿ok?
Sí. Disculpe, o sea que la primera prueba que nos va a tomar es más teórica antes de que práctica. No, no lo diría así. ¿Ok? Teórica, pues sería, por ejemplo, a ver, ¿para qué sirve la función printf? ¿No? Descríbame el concepto, ¿no es cierto? Eh, es más bien de opción múltiple, ¿no es cierto? Donde yo les pongo escenarios, por ejemplo, de diagramas de flujo. A ver, tiene este diagrama de flujo cortito con esta, qué sé yo, con esta estructura de iteración, ¿no es cierto? Observe la condición, observe el valor inicial de la variable, observe los incrementos y lo que se hace dentro de la iteración. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿cuántas veces se imprime el mensaje que está dentro de la estructura de iteración? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Infinitas, 10, 9. Entonces, eso va a depender del valor inicial, por ejemplo, de la variable contadora, va a depender de los incrementos, ¿sí? Entonces, teórico, yo diría que, bueno, teórico en el sentido de que deben saberse, evidentemente, la teoría de cómo funcionan los bloques, ¿no es cierto? Pero así como que preguntas de conceptos, muy poquitas, ¿de acuerdo? Sobre todo ese tipo de escenarios, sobre todo ese tipo de planteamientos. ¿Ok? Entonces, repasen lo que tiene que ver con los ejercicios que resolvimos aquí. No les voy a pedir escriban el diagrama de flujo para, eh, aunque podría, ¿no? Para, qué sé yo, mm, imprimir, no sé, alguna cosa muy extensa, ¿no? Que les lleve demasiado tiempo. ¿Sí? Quizás no sea tan conveniente todavía, sobre todo porque no han hecho ejercicios de programación, que son aquellos en los que se consolidará, entiendo yo, los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo, ¿no? Y eso los empezaremos a hacer, yo diría que la siguiente semana ya, ¿sí? El viernes mismo, ¿de acuerdo? Entonces, revisen los ejercicios, sobre todo, y ciertos comentarios. Bueno, espero que los hayan ido anotando. Yo usualmente les digo, ojo con esto, miren aquí. Incluso a veces directamente les digo, esto seguramente les tome la prueba. Entonces, eso. ¿Ok? Sí, no, cosas que hacer en PCInt, no. Cosas que programar tampoco, porque todavía no, bueno, aunque hemos hecho ejercicios aquí de muestra, pues no han practicado ustedes. ¿Ok? Eso, yo les recomiendo que aprovechen estas primeras pruebas, este primer bimestre, porque si ya este les va mal, el otro es más complicado todavía y pues estratégicamente les conviene que este les vaya mejor, ¿no? Porque es más fácil, menos cosas que demostrar que se conoce, así que eso. En todo caso, ya les dije, ¿no? Incluso si les fuese mal este y el siguiente bimestre, si ustedes le meten ganas, bueno, si les va mal este y le meten ganas del siguiente, el siguiente bimestre, pues es posible que pase, ¿no? O sea, no es que ya sacaron mala nota en este y al siguiente es imposible pasar, no. Siempre y cuando le eh, pongan esfuerzo, yo he visto casos de chicos que se han recuperado y al final han pasado, ¿no? Pero claro, no es la generalidad, ¿no? Seguramente ustedes también tienen otras asignaturas. eh, ya depende de ustedes cómo asignen las prioridades, ¿no? Pero ya les digo que esta asignatura es súper importante para ustedes porque tiene unas derivaciones posteriores en su vida profesional pues, que hace falta que le pongan mucho esfuerzo, ¿sí? He conocido gente incluso de control que a lo mejor por ahí no ha podido conseguir rápido un trabajo en esa línea, pues ya ha empezado a trabajar programando, ¿no? Claro que les ha gustado programar y tal, ¿no? Eh, no digo que se dediquen a programar, quienes no están, digamos, en las carreras que se enfocan en eso, pero es una opción, al menos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen la opción de escoger, adquirir varias habilidades para luego ser más competitivos en el mercado, pues yo pienso que vale la pena el esfuerzo. ¿Ok? Eso, chicos. ¿Qué más?
Nada más. Ok. Entonces, revisemos rapidito esto y luego si tenemos tiempo al final lo programamos para ver algún detalle, ¿no? Pero la clase pasada ya probamos algunas cosas con printf, ¿no? Entonces, nuevamente en la cabecera del programa incluimos la librería stdio.h para poder utilizar la función printf, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Luego definimos la función main, ¿sí? Como ya lo sabemos, esto no va a cambiar a lo largo de la asignatura, quizás al final un poco, pero no, en general no, ¿no? Y dentro de las llaves especificamos el código principal de nuestro programa, ¿no? Declaramos una variable de tipo entera y le asignamos un valor inicial, en este caso 56, ¿sí? Variable num entero. Luego declaramos la variable numFloat, que va a ser de tipo float, y le asignamos un valor inicial, ¿no? 2.36, punto como al final. Luego hay un tipo especial, bueno, un tipo de variable llamada double o doble, ¿no? Que es parecida a la float en el sentido de que nos permite almacenar un valor real, ¿sí? Solo que con mayor precisión, es decir, con más decimales, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer un cálculo súper preciso y por lo tanto tienen que utilizar todos los decimales posibles, entonces la variable de tipo double es debe ser su opción. ¿De acuerdo? En general, a lo largo de la asignatura no vamos a utilizar tanto este tipo de variable, ¿sí? Pero bueno, que la conozcan está bien. Luego declaramos una variable michar de tipo carácter, de tipo char, y asignamos un valor inicial, ¿no? El carácter C, entre comillas, dobles. Perdón, simples. ¿Ok? Por eso es un carácter. Y luego declaramos una variable llamada cadena de tipo cadena de caracteres. ¿Sí? Recuerden que como está especificado entre corchetes, bueno, en este caso no decimos nada, pero cuando están los corchetes de ahí, decimos que es un arreglo, es decir, una lista, si quieren, varios elementos de tipo carácter, ¿sí? Una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres. Es decir, que no es solo uno, sino puede ser uno o más. Y le inicializamos, ¿sí? Con esta cadena, ¿no? Le ponemos entre comillas dobles, porque ya había dicho que si no ponemos comillas dobles, si cada una de estas palabras, el compilador las puede interpretar como si fuesen variables. Entonces ahí se va a confundir. ¿Ya? Y luego imprimimos cada uno de esos, cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, algo que no hemos visto todavía, por ejemplo, los especificadores de formato, ¿no es cierto? Para imprimir una variable de tipo entero y una variable de tipo flotante, ya saben que el especificador de formato es porcentaje D y porcentaje F respectivamente. ¿Ya qué pasa cuando imprimimos una variable de tipo double? ¿No? Noten que aquí con printf estamos imprimiendo un mensaje que dice, ¿no? Num double, ¿no? Eso es texto nada más, ¿no es cierto? Num double vale y el especificador de formato porcentaje LF. Esto se traduce como long float, ¿no? Que es la doble, ¿de acuerdo? Entonces el especificador de formato cuando quieren imprimir una variable o el valor de una variable de tipo double es porcentaje FLF, perdón, porcentaje LF. ¿Sí? Y bueno, cierran comillas, coma, y colocan el nombre de la variable cuyo valor van a imprimir en esta posición. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Luego aquí imprimimos, en cambio, el valor de una variable. Bueno, en el mensaje que está aquí imprimimos el valor de una variable de tipo carácter. El especificador de formato es porcentaje C para un carácter y para una cadena porcentaje S de string, ¿no? String es cadena. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí, profe, Sí. poder explicar, o sea, no le entendí bien la parte donde, ¿para qué sirve la variable, asignar variable float? O ¿Float o sea, double? no, solo float porque, ¿Para acá? o sea, sería más o menos como más antes se le asignaba por decirle que ese va a ser un número real.
por lo que va a tener decimales. Sí, 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 sí. Acuérdense que ustedes cuando resuelven un problema, por ejemplo, numérico, puede ser que traten con diferentes tipos de datos, ¿no? Si por ejemplo, están sumando personas, ¿no es cierto? De ley van a necesitar un número entero, una variable de tipo entero para almacenar, por ejemplo, los números de personas que están sumando, ¿ya? Porque no hay personas, no hay 1,2 personas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en cambio, si es que están midiendo cosas, ¿no es cierto? Si es que están haciendo operaciones con pesos, con alturas, ¿no? Eh, entonces ahí van a necesitar almacenar esos valores, ¿sí? Reales en una variable de tipo float. ¿De acuerdo? Porque si almacenaran esos valores 1,5, ¿no es cierto? O 60,3 kilos, si lo almacenan una variable entera, ¿sí? Como la variable entera, eh, digamos que tiene menor espacio en memoria, no les va a alcanzar para almacenar los decimales. Entonces, de ley necesitan una variable de tipo flotante, ¿no? Entonces, aquí declaran una variable de tipo flotante y luego en ella pueden almacenar valores reales, ¿sí? Es decir, con decimales. ¿Sí? Bueno, con o sin decimales, ¿no? O sea, real no necesariamente, digamos, deja de tomar en cuenta a los números enteros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso definimos una variable de tipo flotante. Ya cuando hagamos algún ejemplo, pues ya veremos, ¿no? Imaginemos que queremos calcular promedios, ¿no es cierto? Entonces, un promedio es entre dos notas. Sí, creo que hicimos ese ejercicio en la clase pasada. Nota 1 y nota 2. Pues una nota, por ejemplo, sobre 10 puede ser 5,5, 5,3, dependiendo de lo que haya sacado el estudiante. Entonces, esa nota 1 y nota 2 que van a ser variables porque dependerá de lo que haya sacado el usuario o el estudiante, ¿no? Tienen que ser variables de tipo flotante, ¿no? Para almacenar valores que posiblemente tengan decimales, ¿sí? Adecuadamente. ¿De acuerdo? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Mateo. Sí, profe. Ok, listo. Sí. Vamos a ver por aquí. Ok, listo. Entonces, esa es la primera función que vimos, ¿no? La printf, ¿sí? Que nos permite imprimir en pantalla, ¿no? En el dispositivo de salida estándar, ¿no? Output, ¿no es cierto? Standard output, ¿ok? Que es la pantalla. Ahora, para tomar o recibir datos del usuario, ¿sí? Del dispositivo de entrada estándar, ¿sí? Standard input, que es del teclado, nosotros utilizaremos la función scanf, ¿de acuerdo? Printf para imprimir en pantalla, scanf para leer datos que ingresa el usuario desde el teclado, ¿de acuerdo? Entonces noten cómo cuando estudiamos el diagrama de flujo, estudiamos los bloques que permiten, el bloque, por ejemplo, que permite o que representa la impresión de un mensaje en pantalla. ¿Se acuerdan cuál era el bloque, no es cierto? Bueno, es el mismo que se utilizaba para lectura de un dato, solo que con la flechita cambiada, ¿no? Y las funciones correspondientes en C son aquellas que estamos estudiando en este momento, ¿no? Asimismo, más adelante estudiaremos cuáles son las sentencias que nos permiten implementar una estructura de lazo, una estructura iterativa o una estructura de selección, ¿no? Que bifurque el flujo del programa dependiendo de una condición, etcétera, ¿no? Entonces, scanf para leer datos que el usuario ingresa por teclado y, claro, almacenarlos en una variable. Eso es lo que hacíamos en el diagrama de flujo, ¿no? Es muy parecida a la función printf y también se encuentra en la biblioteca, en la librería stdio.h. Entonces, para poder utilizarla hay que incluir esta librería en la cabecera, como ya lo venimos haciendo, ¿sí? Scanf es una función muy potente ya que puede almacenar varias variables con un solo llamado, ¿no? Entonces, no hay que estar llamando scanf, no es necesario estar llamando a la función scanf
si es que queremos leer, por ejemplo, 5 datos de entrada, no es necesario llamar a la función scanf 5 veces, ¿no? Sino que scanf permite que con una sola llamada a la función leer, por ejemplo, esos 5 valores. Por supuesto, si es que el usuario los ingresa uno tras otro, ¿no? Ya vamos a verlo. Dentro de scanf hay un símbolo particular que tenemos que utilizar, que es el ampersand, ¿sí? Junto con la variable que va a almacenar el valor que estamos leyendo, ¿no? Entonces, tengan claro que cuando van a utilizar scanf, de ley van a necesitar al menos una variable, ¿sí? Que se haya declarado antes, para almacenar en ella el valor que están leyendo con scanf. ¿De acuerdo? Van a necesitar una variable donde se va a almacenar ese valor. Junto a esa variable, en muchos de los casos van a tener que poner el símbolo ampersand, ¿no? El símbolo ampersand, para hacer referencia a la dirección a la que está apuntando, ¿no es cierto? O en la que a la que está asociada esa variable. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos de esto, porque a lo mejor esto seguramente queda un poco raro. ¿Sí? No se entiende, ¿ok? Entonces, únicamente cuando vamos a leer strings, ¿no? Cuando vamos a leer cadenas, ¿no es cierto? Únicamente en esos casos no vamos a poner el ampersand. ¿Sí? Imagínense que van a leer una cadena, un mensaje de texto que va a escribir el usuario y lo van a almacenar en una variable, ¿no? Utilizando el comando scanf, ¿no? Únicamente en ese caso, al especificar la variable donde van a almacenar ese texto, no van a poner el ampersand, ¿sí? Ojo con esto porque aquí se equivocan bastante. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Si es que no queda claro, que seguramente no quedó claro porque viendo y practicando se aprende. Ok. Entonces, imaginemos que queremos leer un dato ingresado por teclado y almacenar en la variable A. ¿Ya? Pues miren, esta es la sintaxis de scanf. El nombre de la función, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, ¿no? Y dentro de los paréntesis, los argumentos que va a recibir la función scanf, ¿no? Los datos. Entonces, en primera instancia y entre comillas dobles, vamos a especificar el tipo de dato que vamos a leer. Algo así como lo que hacíamos con printf, ¿no? Con printf para especificar el tipo de dato que vamos a imprimir. En este caso, especificamos el tipo de dato que vamos a leer, ¿no? Ya saben que el especificador porcentaje de indica entero, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo que voy a leer un valor entero. Luego de las comillas dobles, y miren, si fuese a leer más valores, imagínense que quiero leer las 2 notas que tiene el estudiante en el primero y en el segundo bimestre respectivamente, ¿no? Entonces, el usuario va a escribir o a ingresar esas 2 notas separadas con espacio, ¿no es cierto? Por el teclado. Entonces, si fuese ese el caso, y si ustedes quisiesen leer esas 2 notas de una sola con este scanf, tendrían que poner porcentaje de, ¿no? O sea, 2 veces porcentaje de, haciendo referencia a que van a leer, en este caso, 2 valores enteros. Bueno, si fuesen notas, seguramente debería ser porcentaje F y luego porcentaje F, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego de indicar la cantidad, ¿no es cierto? Porque de esta manera especificamos, de alguna manera especificamos la cantidad de datos que va a ingresar y el tipo de los datos, ¿sí? Luego de poner la coma, vamos a colocar la variable, ¿sí? Que va a almacenar ese dato o las variables que van a almacenar esos datos que voy a leer con scanf, ¿sí? Con el detalle que está de rojo aquí, ¿no es cierto? Que tenemos que anteceder, ¿no? Ponerle antes de cada variable el ampersand, ¿sí? El ampersand. Este ampersand A quiere decir o hace referencia a que, o indica que nos referimos a la dirección asociada a la variable A. No necesariamente a la variable A, sino a su dirección. ¿Sí? Su dirección en memoria.
¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que están diciendo es, voy a leer un entero que voy a almacenar en la dirección donde se encuentre la variable A. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Si no ponen el ampersand, en este caso particular, les va a dar error. ¿Sí? Cuando no utilizamos el ampersand, como ya dije, o se presentó en la diapositiva anterior, únicamente cuando estemos trabajando con cadenas, ¿sí? Cuando lo que vaya a leer del usuario es una cadena. ¿Quién me dice qué debería poner aquí si es que voy a leer una cadena del usuario? Si el usuario va a escribir una palabra, por ejemplo, su nombre. Si voy a leer ese nombre, ¿qué debería poner aquí? ¿Cuál sería el especificador de formato? Porcentaje ese. Porcentaje es, correcto. Muy bien. Eh, y aquí que debería poner, por ejemplo, si quiero almacenar esa cadena de texto en una variable llamada, eh, una variable llamada nombre. ¿Ya? ¿Qué debería poner aquí? Alexis Vallejo. Sí, ¿me podría repetir la pregunta? No la entendí muy bien. Ya, estoy leyendo una cadena de texto, ¿sí? Ok. Y quiero hacerlo con scanf, ¿no? Tu compañera ya me dijo que aquí debería poner porcentaje S, ese sería el especificador de formato. Y yo te pregunto a ti, si quiero guardar esa cadena de texto, ¿no? Que va a ser un nombre, por ejemplo, en una variable llamada nombre, ¿qué debería poner acá? Ponerle porcentaje y poner el nombre de una variable. ¿Porcentaje No, nombre? no. Solo el nombre sería. Solo el nombre de la variable. Ya, ok. O sea, a lo mejor cuando dijiste porcentaje, a lo mejor quisiste decir Ese, ampersand. Alan Person, es. Ya, ok, exacto, y corregiste, ¿no? Como se trata de una cadena de texto, ¿sí? Un arreglo de caracteres, ¿no? Como podría también ser un arreglo de números, bueno, ya veremos más adelante. En esos casos no especificamos el ampersand, sino solamente el nombre de la variable. ¿Sí? Entonces sería porcentaje S, coma, nombre, por ejemplo, si la variable fuese esa, pues donde quiero almacenar el texto. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Ya, entonces aquí simplemente imaginamos que leímos un valor entero que almacenamos la variable A y luego aquí, ¿qué hice? Debía haber puesto A. Déjame un segundito, le corrijo. Ah, es que está con... Es una imagen. Ok, no puedo corregir. Eh, mm, Ya, por aquí lo que quería decir es que una vez que hemos leído el valor entero y almacenado ese valor en la variable A, podríamos imprimirlo, ¿no es cierto? Pero claro, si hubiese querido imprimir, debería haber puesto A aquí, ¿no? ¿Sí? Para que tenga sentido. Pero bueno, simplemente es para que noten, para que hagan el contraste entre cómo funciona scanf y printf, ¿no? Es muy parecido, pero claro, tiene significados diferentes en cada uno de sus elementos, ¿no? En cada uno de los argumentos que reciben cada una de estas funciones. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Sobre todo porque estas funciones las vamos a utilizar todo el semestre. Listo. Eh, Con esto, básicamente, ya terminaríamos este capítulo, aunque creo que tengo algún complemento también en otra diapositiva, ya lo veamos, ¿no? Ya, ¿dónde utilizar scanf, no? Por ejemplo, aquí planteamos utilizar un diagrama de flujo, o sea, tenemos este diagrama de flujo, así medio informal, y queremos crear un programa que recete datos personales de un usuario y los devuelva a la pantalla para confirmar esos datos, ¿no? Entonces, este programa inicia, luego le pide al usuario ingresar el nombre, ¿no? Eh, Luego se imprime el nombre que ingresó el usuario, luego se le pide ingresar la edad, se imprime la edad que ingresó el usuario y finalmente, no, perdón, se lee, a ver, le pedimos ingresar el nombre, ¿no? Le pedimos que ingrese el nombre, leemos el nombre, le pedimos que ingrese la edad, leemos la edad y finalmente imprimimos todos los datos que han ingresado, ¿no? No le hagan mucho caso a estos símbolos, ¿sí?
Son símbolos estándar también, pero no tan utilizados como los símbolos que ya estudiamos. ¿De acuerdo? A ver, entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver de la función scanf? Sí, ¿no? Pues vamos a resolver esto rapidito. A ver, si quieren pueden ir abriendo el code blocks. A ver, veamos. Ya, voy a compartirles mi pantalla. Ok. Y me voy a crear un nuevo proyecto, ¿no? File, New, Project, ¿sí? Y lo que van a escoger es aplicación de consola, es decir, una aplicación que se ejecute en la consola, que es esta pantallita negra que, que nosotros observamos cuando ejecutamos el programa, ¿no? Esta consola en los sistemas operativos es súper potente porque les permite, mediante línea de comandos, administrar el sistema operativo, ¿no? Entonces, bueno, console application, siguiente, C, siguiente, y aquí el nombre del proyecto. Le voy a poner input printf y scanf. Printf scanf. ¿Ya? Pues pónganle cuidado dónde se almacena esto, ¿no es cierto? Aquí vemos si estoy almacenando en el semestre que corresponde. No me alcanzo a ver. 2022. ¿Ok? Siguiente. Bien. Ok. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dónde está eso? Ok. Entonces, miren, ahí ya se creó el proyecto. Y eso también quizás no expliqué, ¿no? Cuando se crea el proyecto les aparece aquí, ¿no? Con un icono, así típico de CodeLogs, este cuadradito de colores, el nombre del proyecto, ¿sí? Con ese mismo nombre se crea una carpeta en la carpeta que ustedes hayan escogido para almacenar el código, se crea una carpeta con el nombre del proyecto y dentro de esa carpeta pues tenemos la carpeta sources, ¿no? Que almacena el código fuente, ¿no? Source es fuente. Y el código fuente principalmente está dado por el archivo main.c, donde se almacena o donde se almacenará el código que ustedes escojan, que ustedes escriban. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como ya saben, por defecto viene este código, ¿no? Viene incluida las librerías de stdio y stdlib y un código base para imprimir un mensaje, ¿no? Entonces vamos, ¿qué dice? Primero le pedimos que ingrese el nombre, ¿no? Entonces aquí voy a reutilizar esto que está acá y voy a escribir ingrese su nombre. Ingrese su nombre, 2 puntos de espacio, ¿no? Y ya está, ¿no? Luego, luego de pedirle que ingrese su nombre, le voy a leer ese nombre, ¿no? Entonces, ¿con qué leo? Con la función scanf. Miren cómo me autocompleta. Abro el paréntesis y ya me ayuda cerrando. Entonces me voy al final y de una vez pongo el punto y coma, ¿no? Para luego no olvidarme, ¿sí? Y ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué tipo de dato voy a leer? Si va a escribir un nombre, ¿nombre qué es? Es una cadena de caracteres, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo defino la cadena de caracteres? ¿Sí? Necesito una variable que va a almacenar esa cadena de caracteres, ¿no? Entonces va a ser un char, ¿sí? Y unos corchetes aquí. Aquí puedo especificar, voy a almacenar un nombre máximo, ¿cuántas letras tendrá? ¿Cuántos caracteres tendrá? Digamos que tiene 20, ¿ya? Y eso es lo máximo que puede almacenar esta variable que se va a llamar nombre. ¿De acuerdo? Peguemos esto aquí. Ya está. Entonces ahora sí ya puedo utilizar esta variable. ¿Ok? Entonces, en el scanf, lo primero que le paso como argumento es el especificador de formato. ¿Qué voy a leer? Un nombre. Entonces, el especificador de formato es %s. Luego viene la coma. ¿Sí? ¿Qué especifico aquí? Pues simplemente
la variable donde voy a almacenar ese nombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ampersand nombre. ¿Ok? Pero, como ya había dicho, ¿cierto? El ampersand va junto a cualquier variable que no sea una cadena de caracteres o un arreglo, ¿no? Entonces, como aquí se trata de una cadena de caracteres, entonces no lleva el ampersand. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿qué he hecho? He impreso un mensaje en pantalla pidiéndole al usuario que ingrese el nombre y aquí lo he leído. ¿Sí? He leído ese nombre y le he almacenado en la variable nombre. Es una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Luego me dice que le pida que ingrese la edad. Entonces aquí no voy a escribir desde cero, voy a copiar el mensaje de arriba, lo voy a pegar aquí y le voy a modificar. Ingrese su edad. ¿Sí? Ingrese su edad y voy a leer la edad. Scanf, autocompleta, abro, cierro llaves, punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dentro de scanf, ¿qué va? Entre comillas dobles, el especificador de formato. ¿Qué tipo de dato voy a leer? Una edad, ¿no es cierto? Una edad, pues, en general será un dato entero. ¿Sí? Porque, claro, cuando les preguntan la edad, ustedes nos dicen, quizás cuando son bebés, sí. Pero cuando ya son grandes, no dicen, tengo 40.5 años, ¿no? 38.3, no. Entonces, voy a leer, lo más sensato aquí sería leer un entero. Entonces, el especificador de formato es porcentaje de. ¿De acuerdo? Y luego, separado con coma, ¿sí? Ampersand, el nombre de la variable que va a almacenar la edad. Entonces, todavía no he especificado la variable, ¿sí? La voy a declarar arriba. Una variable de tipo entera que se va a llamar edad. ¿Sí? Punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí regreso acá y coloco el nombre de la variable. ¿Sí? Que va a almacenar la edad. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué me dice? Que imprima los datos personales que se han ingresado, ¿no? Entonces, printf, ¿sí? Comillas dobles. Voy al final para poner el punto y coma. ¿Sí? Voy a agregar un salto de línea para que se separe de lo de arriba. Dos saltos de líneas. ¿Sí? Dos enters. Y voy a especificar el mensaje que dice aquí, ¿no? Tus datos personales son. Tus datos personales son. Dos puntos. ¿Ya? Luego otro printf para escribir o para imprimir los datos personales que leí. ¿No es cierto? Entonces el primero, ¿cuál es? Nombre. Dos puntos. Y ahí voy a escribir el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de dato es el nombre? En este caso es una cadena de caracteres, por lo que el especificador de formato es porcentaje S. ¿Sí? Y bueno, voy a agregar también aquí un salto de línea para separarme de la línea anterior, que es esta. ¿Cierto? Y finalmente voy a imprimir la edad. ¿Cierto? Printf, comillas dobles, un salto de línea para que me separe de la línea anterior, porque si no se va a imprimir toda la misma línea. Y ahí voy a imprimir edad, dos puntos de espacio. ¿Sí? Y ahí tiene que imprimirse el valor de la edad, ¿no? El valor de edad es un valor entero. Entonces el especificador de formato es porcentaje de. Ah, y aquí me faltó algo, ¿no? ¿Sí? En este print de arriba me faltó especificar la variable cuyo valor voy a imprimir aquí. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que voy a imprimir una cadena de caracteres, pero ¿cuál? ¿Sí? Aquella almacenada en la variable nombre. Y acá abajo lo mismo, voy a imprimir un entero, pero ¿cuál? Aquel almacenado en la variable edad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? A ver. No, ok. Listo, entonces mandemos a compilar y ejecutar con F9, ¿no? Ingrese su Profe, nomás nombre. le falta el ampersand. ¿En dónde? Eh, Abajo, o sea, en el nombre, en la variable Aquí. de nombre. No, arriba. Ya.
No, porque acuérdense que como nombre es una cadena de caracteres, no necesito especificar el nombre, el ampersand. Acuérdense eso, ¿no? ¿Por qué? Pues es bastante sencillo, ¿no? Porque es un arreglo, ¿no? Ya vamos a ver cuando estudiemos arreglos. Vamos a ver que cuando ustedes crean un arreglo, ¿no es cierto? Una lista de cosas, el nombre de ese arreglo ya es una dirección, ¿no es cierto? Entonces, por eso no hace falta ponerle el ampersand, porque ya es una dirección. Cuando estoy con las variables comunes y corrientes, ahí, en cambio, ¿no es cierto? Cuando hago referencia a la variable, estoy haciendo referencia a su valor, no a su dirección. Entonces, por eso hace falta el resto de variables especificar el ampersand, ¿no? Entonces, cuando tengan variables enteras, flotantes, dobles, caracteres, ¿no es cierto? Ustedes van a poner el ampersand cuando leen esas variables. Cuando tengan cadenas o arreglos de caracteres o arreglos de cualquier tipo, ahí no van a poner el ampersand. Cuando leen esos valores. ¿Ok? F9, nombre. O sea, por ejemplo, edad, ¿no es cierto? Voy a poner que tengo 15, ¿sí? Y ya está, ¿no? Entonces, miren, aquí imprimí dos saltos de línea. Imprimí el mensaje, tus datos personales son, un salto de línea antes de imprimir nombre, y el nombre, un salto de línea antes de imprimir edad, edad y el valor de la edad, y ya está. Un detallito que no sé si se están preguntando. ¿Por qué no imprimí saltos de línea aquí? ¿Sí? ¿Y por qué si aparecen saltos de línea acá? Mira, cuando pongo ingrese su nombre, luego hay un salto de línea, pero este salto de línea no lo puse en ningún lado, ¿no? Miren, ¿hay algún salto de línea en estas sentencias? No, porque automáticamente luego de utilizar el scanf se inserta un salto de línea, ¿no? Entonces, el momento en que leen aquí, ¿no es cierto? Se inserta un salto de línea y se imprime la siguiente línea. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no me queda acá arriba todo en la misma línea, ¿no? Pero en cambio acá abajo, como ya no tengo scanf, ¿sí? Ahí sí me toca poner los saltos de línea. Entonces, voy a poner solo uno nomás para que no quede trabajo. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Por si se preguntaban por qué acá sí aparecen una línea, bueno, cada uno de estos mensajes separados en distintas líneas, ¿no? Es porque el scanf automáticamente imprime un salto de línea. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Comentarios? Revisen, por favor. Hay que estudiar, ¿sí? Esto no es cuestión de darle una leída el día anterior, ¿sí? O un rato antes de la prueba. Hay que repasar, hay que practicar. ¿De acuerdo? Si no, pues es difícil aprender esto. La verdad. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ya les subo las diapositivas. Ya subí. ¿Sí? No hice ningún cambio con respecto a la clase de hoy. Y ya les subo el video también en una media horita. ¿Ok? Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Es el miércoles es la prueba, Hasta ¿verdad? luego, Inge. Este miércoles es la prueba. Ajá. Así quedamos en el sílabo, ¿verdad? A menos que haya algún cambio. Ya déjeme revisar por si acaso, ¿no? Yo creo que sí presentaciones, asignaturas, sílabo. Sí, porque siempre necesitamos 2 horas para esto. 9 a 11. 8 de junio. ¿Sí? El siguiente miércoles. Miércoles, ¿verdad? Ya me confundo yo. 8 de junio. ¿Sí? Así quedamos, ¿no? Ya, chicos. Ahora sí. Ya nos vemos.